Tan pronto como Ana estuvo lo bastante fuerte, se marcharon de aquel hotel tan caro. Papá y Max habían encontrado un hostal en uno de los pueblos, en uno de los pueblecitos del lago. Se llamaba Gastouts Swirn porque era propiedad de un tal Her Swirn y estaba muy cerca del embarcadero, con un patio empedrado y un jardín que bajaba hasta el lago. La gente solía ir allí a comer y beber, pero Her Swirn tenía también unas cuantas habitaciones para alquilar y eran muy baratas. Mamá y papá compartían una habitación y Ana y Max otra, por lo que salía todavía más barato. En el piso bajo había un comedor grande y confortable, decorado con astas de ciervo, tro- trocitos de Edelweiss, pero, pero cuando hizo mejor tiempo aparecieron mesas y sillas en el jardín y Frau Swin servía todas las comidas debajo de las castañas al borde del agua. A Ana le parecía muy bonito. En los fines de semana venían músicos de pueblo y a menudo estaban tocando hasta altas horas de la noche. Se escuchaba la música y se contemplaba el centello del agua entre las hojas y los barcos de vapor que pasaban. Cuando anochecían, Hertzwin activaba un interruptor y se encendían lucecitas en los árboles, de modo que aún se podía ver lo que se estaba comiendo. Los barcos encendían faroles de colores para hacerse ver por las otras embarcaciones. Algunos eran color ámbar, pero los más bonitos eran de un azul oscuro y brillante, tirando a malva cada vez que Ana veía una de aquellas mágicas luces azules sobre el cielo azul más oscuro y reflejadas más débilmente en el lago. Se sentía como si le hubieran hecho un pequeño regalo. Los Swin tenían tres niños que andaban descalzos y como Ana ya no sentía sus piernas como si fueran de trapo, ella y Max iban con ellos a explorar el campo de alrededor. Había bosques y arroyos y cascadas, carreteras bordeadas de manzanos y flores, flores silvestres por todas partes. A veces mamá prefería ir con ellos a quedarse sola en el hostal. Papá iba a Zurich casi todos los días para hablar con los directores de los periódicos suizos. Como casi todos los del pueblo, los niños hablaban un dialecto suizo que a Anne y a Max les costaba trabajo entender al principio, pero enseguida lo aprendieron. Y el mayor Franz enseñó a Max a pescar, solo que Max nunca pescaba nada. Mientras su hermana Brenelli enseñaba a Ana la versión local de la rayuela, en aquella atmósfera agradable no tardó Ana en recordar sus fuerzas y un día mamá anunció que ya era hora de que ella y Max empezaran a ir otra vez al colegio. Max iría al instituto masculino de Zurich, viajarían en tren, que no era tan agradable como el vapor, pero sí mucho más rápido. Anne iría a la escuela del pueblo con los niños Sgrin y como ella y Brenelli eran casi de la misma edad, estarían juntas en clase. Tú serás mi mejor amiga, dijo Brenelli. Brenelli tenía unas trenzas muy largas, muy delgadas, de color ratón y un gesto siempre preocupado. Ana no estaba absolutamente segura de querer ser su mejor amiga, pero pensó que parecería una desagradecida si lo decía. Un lunes por la mañana partieron juntas, Brenelli descalza y llevando los zapatos en la mano. Ya cerca de la escuela se encontraron con otros niños y casi todos llevaban también los zapatos en la mano. Brenelli presentó a Ana con algunos de las niñas, pero los niños permanecieron al otro lado de la carretera mirándola sin decir nada. Poco después de que llegaran al patio de la escuela, una profesora hizo sonar una campana y hubo unas prisas locales de todos por ponerse los zapatos. Era normal en la escuela que fueran calzados, pero la mayoría de los niños lo dejaban para el último minuto. El profesor de Ana se llama Herr Graup, era muy viejo, con una barba gris amarillenta y todo el mundo le tenía mucho respeto. Herr Graup asignó un sitio a Ana al lado de una niña rubia muy alegre que se llamaba Roesli, y mientras Ana se dirigía hacia su pupitre por el pasillo central del aula se oyó un cuchicheo de asombro general. ¿Qué pasa? Susurró Ana tan pronto como Herr Graup volvió la espalda. ¿Que has venido por el pasillo central? Contestó Roseli, también en voz baja. Solo los chicos entran por el pasillo central. ¿Y por dónde entran las niñas? Por los lados. Parecía un reparto extraño, pero Grove había empezado a poner sumas en la pizarra y no había tiempo de pensar en ello. Las sumas eran muy fáciles y Anna las tuvo hechas enseguida. Luego echó una ojeada por el aula.
Los niños se sentaron en dos filas a un lado, las niñas al otro. Era muy distinto del colegio de Anna en Berlín, donde todos estaban mezclados. Cuando Herr Grau pidió los libros, Brenelli se levantó para recoger los de las niñas, mientras que un niño grandote y pelirrojo recogía lo de los niños. El pelirrojo atravesó el aula por el pasillo central y Brenelli lo rodeó por el lateral hasta que ambos se encontraron, cada uno cargando con una pila de libros. Delante de la mesa de Herr Grau, aún allí estuvieron cuidados. Aún, aún allí tuvieron cuidado de no mirarse, pero Anne se dio cuenta de que Brenelli se había puesto un poquito colorada. Durante el recreo los niños jugaban fútbol y estuvieron haciendo el indio en un lado del patio, mientras las niñas jugaban al arroyuelo o se sentaban tranquilamente y a chismorrear en el otro, pero aunque las niñas fingían no hacer caso de los niños se pasaban mucho rato mirándolos con los párpados cuidadosamente semicerrados y cuando y Ana se fueron a casa a comer, Brenelli estaba tan interesada en las cosas raras que iba haciendo el pelirrojo por el otro lado de la carretera que casi choca contra un árbol. Por la tarde volvieron para estar una hora cantando y con eso se acabaron las clases por aquel día. ¿Te ha gustado? Le preguntó mamá a Ana cuando esta regresó a las 3. Es muy interesante, dijo Ana, pero es raro, los niños y las niñas ni siquiera se hablan entre sí y no sé si voy a aprender mucho. G. Graup se había equivocado varias veces al corregir las sumas y su ortografía tampoco era perfecta. Bueno, eso no importaría demasiado, dijo mamá, no te vendrá mal un poco de descanso después de haber estado enferma. Me gusta lo que se canta, dijo Ana, todos saben cantar haciendo gorgoritos al estilo tirolés y me van a enseñar a hacerlo a mí también. Dios no libre, dijo mamá, e inmediatamente se le escapó un punto. Mamá estaba aprendiendo a retajer, no le había hecho nunca, pero Ana necesitaba un suéter nuevo y mamá quería ahorrar. Había comprado lana y agujas y Frau Schwerin le estaba enseñando, pero no se le daba demasiado bien. Mientras que Frau Schwerin movía las agujas ágilmente con los dedos, mamá movía todo el brazo desde el hombro. Cada vez que metía la aguja en la lana era como un ataque. Cada vez que la sacaba tiraba tanto el punto que casi lo rompía. Es consecuencia, el suéter iba creciendo muy despacio y más parecía tela de abrigo que punto de media. Nunca he visto cosa igual, dijo Frau Swin, asombrada, cuando vio cómo iba, pero quedará bonito y muy abrigador cuando esté terminado. Un domingo por la mañana, poco después de que Ana y Max empezaran a ir al colegio, vieron una figura conocida bajarse del vapor y aproximarse por el embarcadero. Era el tío Julius. Ana lo encontró más delgado que antes, y era maravilloso, y al mismo tiempo sorprendente verlo, como si un poquito de su casa de Berlín hubiera aparecido de repente al borde del lago. Julius, exclamó papá encantado de al verlo. ¿Qué haces aquí? El tío Julius le dirigió una sonrisa un poco burlona y dijo: bueno, oficialmente no estoy aquí. Sabes que hoy día se considera muy imprudente incluso el visitarte. Había asistido a un congreso de naturalistas en Italia y había salido de allí con un día de anticipación para acercarse a verlos camino de Berlín. Es un honor que agradezco, dijo papá. No cabe duda que los nazis son tontos, continuó el tío Julius. ¿Cómo vas a ser tu enemigo de Alemania? Ya sabrás que han quemado todos tus libros. Estuve en muy buena compañía, dijo papá. ¿Qué libros? Preguntó Ana. Yo creí que los nazis solo se habían llevado nuestras cosas. No sabía que los hubieran quemado. Estos que decimos no eran libros que tenía tu padre, dijo el tío Julius. Eran los libros que ha escrito. Los nazis encendieron hogueras por todo el país y quemaron allí todos los ejemplares que pudieron encontrar, junto con las obras y varios de otros autores distinguidos, dijo papá, tales como Einstein, Freud, H. G. Wells. El tío Julius sacudió la cabeza como asombrado ante la locura de todo aquello. Gracias a Dios que no te siguieron, no te... Gracias a Dios que no seguiste mi consejo, dijo. Gracias a Dios que salieron a tiempo. Pero está claro, añadió, que Alemania no puede continuar mucho tiempo en esta situación. Después de almorzar en el jardín les dio las noticias. Hempy se había colocado con otra familia. Le había resultado difícil porque cuando la gente se enteraba de que había trabajado para papá no querían tomarla, pero en conjunto su trabajo nuevo no estaba mal. La casa seguía vacía,
Todavía no la habían comprado nadie. Era extraño, pensó Ana, que el tío Julius pudiera echarle un vistazo siempre que quisiera. Podía bajar la calle desde la papelería de la esquina y pararse delante de la reja pintada de blanco. Las contraventanas estarían cerradas, pero si tenía una llave, el tío Julius podría entrar por la puerta de la calle del el recibidor oscuro, subir las escaleras hasta al cuarto de juegos, o pasar al salón o por el pasillo a la antecocina de Hempy. Ana lo recordaba todo con absoluta claridad y mentalmente recorrió la casa de arriba abajo mientras el tío Julius seguía hablando con mamá y papá. ¿Cómo te van las cosas?, preguntó el tío. Julius, ¿puedes escribir aquí? Papá levantó una ceja. Para escribir no tengo dificultades, dijo, pero sí para que me lo publiquen. Pero eso es imposible, dijo el tío Julius. Desgraciadamente no, dijo papá. Parece ser que los suizos están tan preocupados por mantener su neutralidad que los asusta publicar algo de un antinazi declarado como yo. El tío Julius pareció disgustarse mucho. ¿Están bien?, preguntó. Quiero decir, económicamente. No, nos las arreglamos, dijo papá. De todos modos, estoy tratando de hacerlos cambiar de opinión. Luego se pusieron a hablar de sus amigos comunes. Parecía como si estuvieran pues, repasando una larga lista de nombres. Uno había sido detenido por los nazis, otro se había escapado y se iba a América. Otra persona había pactado. Ana se preguntó qué quería decir aquello de pactar. Ya había escrito un artículo hablando del nuevo régimen. La lista seguía interminable. Todas las conversaciones de mayores eran así últimamente, pensó Ana mientras las olitas lamían la orilla del lago y las abejas zumbaban en los castaños. Por la tarde se enseñaron le enseñaron el lugar al tío Julius. Anna y Max lo llevaron al bosque y le interesó mucho el descubrimiento de una clase especial de sapo que no había visto nunca. Luego se fueron todos a tomar por el lago en una barca de alquiler. Después cenaron juntos y al cabo llegó la hora de que el tío Julius se despidiera. Extraño mucho visitar nuestras visitas al zoológico, dijo mientras le daba un beso a Ana. Yo también, contestó Ana. Lo que más me gustaba eran los monos. Te mandaré una postal de uno, dijo el tío Julius. Fueron juntos hasta el embarcadero. Mientras esperaba el barco, papá dijo de pronto: Julius, no vuelvas, quédate aquí con nosotros, no estarás seguro en Alemania. ¿Quién, yo?, dijo el tío Julius con su vocecilla aguda. ¿Quién va a pensar en mí? A mí solo me interesan los animales. Yo no me meto en política, ni siquiera soy judío, a menos que se tenga en cuenta a mi pobre abuela. Julius, tú no entiendes, dijo papá. La situación tiene que cambiar por fuera, dijo el tío Julius, y ya venía el barco echando vapor hacia ellos. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Abrazó a papá y a mamá y a los dos niños según iba por la pasarela. Se volvió un momento. Además dijo: los monos del zoológico me extrañarían. Capítulo 7. A Ana cada vez le gustaba más ir a la escuela del pueblo. Se hizo amiga de otras niñas, además de Brenelli, sobre todo de Roseli, que se sentaba a su lado en clase y era un poco menos sosa que las demás. Las lecciones eran tan fáciles que no le costaba ningún esfuerzo sobresalir, y aunque Herr Grove no era muy buen profesor en las materias más corrientes, como cantor era extraordinario. En general, lo que más le gustaba a Ana de la escuela era que fuera tan distinta de su antiguo colegio. Lo sentía por Max, que parecía estar haciendo en el instituto de Zurich cosas muy parecidas a las que hacía en Berlín. Solo una cosa le molestaba y era que extrañaba jugar con chicos. En Berlín Max y ella jugaban casi siempre con un grupo mixto de niños y niñas, y lo mismo pasaba en el colegio. Aquí la interminable rayuela de las niñas empezaba a resultarle aburrida, y a veces en el recreo miraba con envidia los juegos y acrobacias de los niños, muchos más emocionantes. Un día ni siquiera había nadie jugando a la rayuela, los niños estaban haciendo volteretas laterales y todas las niñas sentadas los contemplaban disimuladamente por el rabillo del ojo. Hasta Roseli, que se había cortado en una rayuela, estaba sentada con las demás. Brunelli estaba particularmente interesada porque el niño grandote pelirrojo estaba intentando dar la voltereta y lateral, y los otros querían enseñarle, pero él siempre se caía de lado. ¿Quieres jugar a la rayuela?, preguntó Ana a Brunelli, pero Brunelli se negó con la cabeza completamente absorta. Era una situación realmente tonta, todo aquello porque a Ana le encantaba dar volteretas laterales y no daba la impresión de que el pelirrojo le salieran demasiado bien. De repente Ana no pudo aguantar más y, sin pensar en lo que hacía, se levantó de donde estaba sentada con las niñas y se acercó a los niños. Mira, le dijo el pelirrojo, tienes que tener las manos tiesas, así, y dio una voltereta lateral para enseñarle. Todos los demás niños dejaron de dar volteretas y se pararon a mirar sonriendo burlonamente. El pelirrojo vaciló.
Sí, es muy fácil, dijo Ana. Te saldrá si te acordaras de lo, de lo de las piernas. El pelirrojo parecía todavía indeciso, pero los otros niños le gritaron, anda, inténtalo. Volvió a intentarlo y le salió un poco mejor. Ana le hizo otra demostración y esta vez él captó la idea y dio una voltereta lateral perfecta, justo en el momento en que sonaba la campana señalando el final del recreo. Ana volvió a su grupo. Todos los niños le miraron marchar sonrientes, pero casi todas las niñas parecían estar mirando al otro lado. Ben, Brenelli parecía francamente enfadada y solo le, Rosely le dirigió una breve sonrisa. Después del recreo había historia y Graup decidió hablarles de los hombres de las cavernas. Dijo que habían vivido hacia millones de años, mataban animales salvajes y se los comían, y con sus pieles hacían la ropa. Luego aprendieron a encender el fuego y a hacer herramientas sencillas, y poco a poco se fueron civilizando. Ese es el, ese era el progreso, dijo Graup, y entre otras cosas se debía debido a la acción de los vendedores ambulantes que iban por las cavernas cambiando objetos útiles por otros. ¿Qué clase de objetos útiles?, preguntó uno de los niños. Graup le miró indignado desde arriba de su barba. Toda clase de cosas podían resultarles útiles a los hombres de la caverna, explicó. Cosas como cuantas lanas de colores y seguros para unir entre las pieles. A Anne le sorprendió mucho aquello de los vendedores ambulantes y los seguros. Sintió muchas ganas de preguntarle a Helgrove si estaba seguro de aquello, pero pensó que a lo mejor era más prudente no hacerlo. De todos modos, la campana sonó antes de que tuviera ocasión. Todavía estaba dándole vueltas a lo de los hombres de las cavernas. Cuando volvía a casa para almorzar, de modo que hasta ya llevaban andada casi la mitad del camino. No se dio cuenta de que Brenelli no le hablaba. ¿Qué te pasa, Brenelli?, preguntó. Brenelli sacudió sus delgadas trenzas y no dijo nada. ¿Qué te pasa?, volvió a preguntar Ana. Brenelli no la miró. Ya lo sabes, respondió. Lo sabes perfectamente. No, no sé nada, dijo Ana. Claro que sí, dijo Brenelli. No, de nada, no, de verdad que no, insistió Ana. Dímelo, por favor. Pero Brenelli no quería. Durante el resto del camino siguió sin dirigir una sola mirada a Anne, con gesto orgulloso y los ojos fijos en la lejanía. Solo cuando llegaron al hostal y ya a punto de separarse, la miró un instante y Ana se sorprendió al ver que no solo estaba enfadada, sino casi llorando. Además, gritó Brenelli, volviendo la cabeza mientras se alejaba corriendo. Además todos te hemos visto los calzones. Durante la comida con mamá y papá, Anne estuvo tan callada que mamá se dio cuenta. ¿Te ha pasado algo de particular en el colegio?, preguntó. Ana reflexionó. Dos cosas le habían pasado de particular. Una era la extraña conducta de Brenel y otra la explicación de Helgrove sobre los hombres de las cavernas. Decidió que lo de Brenel era demasiado complicado para explicarlo, y en vez de eso dijo: mamá, ¿es verdad que los hombres de las cavernas se sujetaban las pieles con seguros? Esta desató una avalancha de risas, preguntas y explicaciones que duró bastante el final de la comida, y entonces fue hora de volver a la escuela. Brenelli ya se había marchado y Ana, sintiéndose un poco abandonada, se fue sola. La lección de la tarde fue a través de canto, con muchos gargoritos que la divertieron, y cuando acabó se encontró de pronto frente a frente con el niño pelirrojo. Hola, Ana, dijo atrevidamente. Algunos de sus amigos que estaban con él se rieron, y además de que Ana pudiera contestar, todos habían dado media vuelta y salido del aula. ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho eso?, preguntó Ana. Roesli sonrió. Me parece que vas a tener escolta, dijo, y añadió: pobre Brenelli. Ana, habría querido preguntarle qué quería decir por la alusión a Brenelli. Le recordaba que tenía que darse prisa si no quería volver a casa sola. De modo que dijo: hasta mañana, y salió corriendo. No había ni rastro de Brenelli en el patio. Ana se esperó un poco, pero por si acaso estaba en el ropero, pero no apareció. Los únicos presentes en el patio eran el pelirrojo y sus amigos, que también parecían estar esperando a alguien. Debía ser que Brenelli se había marchado pronto a propósito para no ir con ella. Ana siguió esperando un poco más, pero al final tuvo que reconocer que era inútil y se puso en marcha sola. El pelirrojo y sus amigos decidieron marcharse exactamente en el mismo momento. Se tardaba menos de 10 minutos en volver al gas, Gastbof Swing, y Ana conocía bien el camino. Fuera ya de la reja de la escuela, torció a la derecha y empezó a bajar por la carretera. Pasados unos momentos se dio cuenta de que el pelirrojo y sus amigos también habían torcido a la derecha al salir de la escuela. La carretera llevaba un sendero de grava empinado que desembocaba
en otra carretera, y esta a su vez, después de algunas vueltas y vueltas, llevaba al hostal. Cuando bajaba por el sendero de la grava fue cuando Ana empezó a preguntarse si no pasaba algo raro. La capa de grava era gruesa y muy suelta, y con cada pisada sus pies hacían un crujido sonoro. Al poco tiempo notó detrás de sí unos crujidos similares, más amortiguados. Los escuchó un momento y después se volvió a mirar por encima del hombro. Eran otra vez el pelirrojo y sus amigos, con los zapatos colgándoles de las manos. Iban pisando la grava con los pies descalzos sin que aparentemente les molestara lo afilado de las piedritas. La ojeada rápida de Ana bastó para mostrar que todos la miraban. Apretó el paso y las pisadas de atrás se aceleraron también. Entonces una piedrita pasó rebotando a su lado. Estaba aún preguntándose de dónde había salido cuando otra piedrita le dio en una pierna. Se volvió rápidamente a tiempo de ver cómo el pelirrojo agarraba un trocito de grava y se lo tiraba. ¿Qué estás haciendo?, gritó Ana. Estate quieto. Por el pero él no hizo más que sonreír burlonamente y le tiró otro trocito. Entonces sus amigos empezaron a hacer lo mismo. Casi ninguna de las piedrecitas llegaba a darle, y las que le daban eran demasiado pequeñas para hacerle daño, pero era espantoso de todos modos. Entonces vio que un niño menudito con las piernas torciditas, apenas mayor que ella, agarraba todo un puño de grava. No se te ocurra tirarme eso, chilló Ana, tan furiosa que automáticamente el niño de las piedritas torcidas dio un paso atrás, arrojó la grava hacia ella, pero de modo que cayera a poca distancia. Ana le lanzó una mirada furibunda. Los niños se quedaron quietos mirándola. De pronto el pelirrojo dio un paso adelante y gritó algo. Los otros lo repitieron como en una especie de cántico. Anna, Anna, cantaron a coro. Entonces el pelirrojo tiró otro trocito de grava y le dio en el hombro. Aquello era demasiado. Ana volvió a la espalda y escapó. Caminó abajo siguiendo cayendo a su alrededor trocitos de grava, acribillándole la espalda y las piernas. Anna, Anna, Anna. Venían pisándole los talones. Ana corría resbalándose y se torcía los pies entre las piedras. Si pudiera llegar hasta la carretera, por lo menos no le tirarían más grava. Ya estaba allí, sobre el simpático asfalto liso y duro. Ana estaba ganando terreno. Ahora que ya no se paraba a recoger grava, iban más deprisa. De repente un objeto grande pasó volando junto a ella. Un zapato. Le estaban tirando zapatos. Por lo menos tendrían que pararse a recogerlos. Dobló un recodo y vio a Hot Swing al final de la carretera. El último tramo era pues a cuesta abajo y casi lo bajó de cabeza, haciendo un esfuerzo final hasta el patio del hostal. Anna, Anna, los niños pisándole a los talones, a una lluvia de zapatos por todas partes. Y allí, como un milagro, como un ángel vengador, estaba mamá. Salió del hostal como un torpedo, agarró al pelirrojo y le dio un bofetón. A otro le dio con sus propios zapatos. Se lanzó en medio del grupo y los dispersó. Y todo eso sin dejar de gritar. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué les pasa? Eso mismo era lo que a Ana le habría gustado saber. Luego vio que mamá había atrapado al niño de las piernas torcidas y lo estaba sacudiendo. Todos los demás habían oído. ¿Por qué la perseguían? Le preguntaba a mamá. ¿Por qué le tiraban cosas? ¿Qué ha hecho? Ceñudo el niño de las piernitas torcidas no decía nada. No pienso soltarte, dijo mamá. No pienso soltarte hasta que me digas por qué lo han hecho. El niño de las piernas torcidas miró a mamá indefenso. Luego se sonrojó y murmuró algo que dijo mamá. Entonces el niño de las piernas torcidas se desesperó porque la queremos, dijo con toda la fuerza de sus pulmones. Lo hemos hecho porque la queremos. ¡Ah, qué malo! Mamá se quedó tan sorprendida que lo soltó y él atravesó el patio como un rayo y escapó carretera abajo. ¿Por qué te quieren?, dijo mamá. Ni ella ni Ana lo entendían. Pero cuando más tarde consultaron a Max, él no parecía sorprenderse mucho. Es lo que hacen aquí, dijo. Cuando están enamorados de alguien le tiran cosas. Pero sí, lo santo es que eran 6, dijo mamá. Deben tener otras maneras de expresar su amor. Max se encogió de hombros. Es lo que hacen, dijo, y añadió, en realidad Ana se debería sentir halagada. Unos cuantos días después, Ana lo vio en el pueblo tirándole manzanas verdes a Roesley. Max tenía una gran capacidad de adaptación. Espera, unos cuantos días antes Ana lo Es lo que hacen, dijo y añadió. En realidad Ana se debería sentir halagada. Unos cuantos días después Ana lo vio en el pueblo tirándole manzanas verdes. ¡Ay, qué coquete! Max tenía una gran capacidad de adaptación.
Ana no estaba muy segura de ir a la escuela al día siguiente, y si siguen enamorados de mí, decía, yo no quiero que me sigan tirando cosas. Por eso tenían por qué preocuparse. Mamá los había aterrado de tal manera que ninguno de los niños se atrevió ni siquiera a mirarla. Hasta el pelirrojo miraba cuidadosamente hacia otro lado, de modo que Brenelli la perdonó y volvieron a ser amigas como antes. Ana hasta logró convencerla de que dieran una voltereta lateral a escondidas en un rincón a espaldas del hostal, pero en público en la escuela las dos se dedicaron estrictamente a la rayuela. Capítulo 8. Para el día en que Anno debía celebrar su 10º cumpleaños, la Sociedad Literaria de Zurich invitó a papá a una excursión, y cuando él mencionó el cumpleaños de su hija, invitaron a toda la familia. Mamá estaba encantada. Qué suerte que sea precisamente el día de tu cumpleaños, dijo. Será una bonita manera de celebrarlo. Pero Ana no pensaba lo mismo y preguntó, ¿por qué no puedo dar una fiesta como siempre? Mamá pareció quedarse desconcertada. Pero es que nuestra situación no es la misma que de siempre, dijo. No estamos en casa. Ana ya lo sabía, pero seguía pensando que su cumpleaños debería ser algo especial para ella, no simplemente una excursión a la que fuera todos los demás. No dijo nada. Mira, dijo mamá, será muy bonito. Van a alquilar un barco solo para los de la excursión. Vamos a ir casi todo hasta el otro extremo del lago y comeremos en una isla y no volveremos hasta tarde. Pero a Ana no le convencía el plan. Su estado de ánimo no mejoró cuando llegó el día y vio los regalos. Recibió una tarjeta del tío Julius, unos lápices de colores de Max y un estuchito para lápices y una cabra de madera de mamá y papá. Eso fue todo. La cabra era muy bonita, pero cuando Max cumplió los 10 años le habían regalado una bicicleta nueva. La tarjeta del tío Julius tenía una fotografía de un mono, y por detrás se había escrito con su letra cuidadosa: feliz cumpleaños y que tengas muchos, muchos todavía más felices. Ojalá acertara en lo de los futuros, pensó Ana, porque desde luego este no parecía muy prometedor. Vas a tener un cumpleaños un poco raro este año, dijo mamá al ver la cara que ponía. De todos modos, ya eres muy mayor para que te preocupen mucho los regalos. Pero no le había dicho eso a Max cuando él cumplió los 10 años, y no era un cumpleaños cualquiera, era su primer cumpleaños de 2 cifras. A medida que pasaba el día, se fue sintiendo cada vez peor. La excursión no fue lo que se dice un éxito. El día era estupendo, pero en el barco llegó a hacer mucho calor, y todos los miembros de la sociedad literaria hablaban como Fraulein Lambeck. Uno de ellos incluso llamaba a papá querido maestro. Era un hombre joven y gordo con muchos dientecillos en punta, y justo cuando Ana y papá estaban empezando una conversación los interrumpió. He sentido mucho lo de su artículo, querido maestro, dijo el hombre joven y gordo. Yo también, repuso papá. Esta es mi hija Ana, que hoy cumple 10 años. Feliz cumpleaños, dijo el hombre joven, e inmediatamente se dirigió otra vez con papá. Qué lástima que no hubiera podido publicar el artículo de papá, porque era espléndido. A él le había gustado enormemente, pero el querido maestro tenía opiniones tan fuertes. La política del periódico, la actitud del gobierno, el querido maestro ya comprendía. Lo comprendía perfectamente, dijo papá, pero el hombre joven y gordo siguió adelante. Eran tiempos tan difíciles, dijo. Aquello de que los nazis hubieran quemado los libros de papá debía haber sido terrible para él. Él sabía lo que papá debía haber sufrido, porque precisamente a él le acababan de publicar su primer libro y se lo podía imaginar. De casualidad había visto el querido maestro el primer libro del hombre joven. No, entonces el hombre joven se le explicaría todo. Siguió hablando y hablando, subiendo y bajando sus dientecillos, y papá era demasiado educado para dejarlo con la palabra en la boca. Al fin Ana ya no lo pudo aguantar más y se alejó. También la comida fue desilusión. Se componía principalmente de bocadillos con rellenos propios para adultos. Las barritas de pan eran duras y un poco corrosas, por lo que Ana pensó que solo el hombre joven y gordo podría masticarlas bien. Para beber había gaseosa, una gaseosa que Ana aborrecía, y más en cambio le gustaba. Era suerte que tenía Max. Se había llevado la caña, y con sentarse a pescar a la orilla de la isla se dio por satisfecho. No es que pescara nada, pero empleaba trocitos de pan correoso como cebo, y no era sorprendente que a los peces tampoco les gustara. Ana no tenía nada que hacer, no había otros niños con quienes jugar, y después de comer fue todavía peor porque hubo discursos. Mamá no le había dicho lo de los discursos. Deberían haberle avisado. Parecía que duraban horas, y Ana los tuvo que soportar allí sentada.
con el calor que hacía pensando en lo que habría estado haciendo si no hubiera tenido que irse de Berlín. Hempi habría hecho un pastel de cumpleaños con fresas, habría habido una fiesta con 20 niños por lo menos, y cada uno de ellos le habría llevado un regalo. A esa hora habrían estado todos jugando en el jardín. Luego habría habido una merienda y velitas y una merienda todos alrededor de la tarta. Se lo imaginaba con tanta claridad que casi no se dio cuenta cuando por fin acabaron los discursos. Mamá apareció a su lado. Ahora volveremos al barco, dijo. Luego susurró. Han sido unos discursos aburridísimos, ¿verdad? Con sonrisa de conspirador. Pero Ana no sonrió. Mamá no tenía que quejarse. Al fin y al cabo no era su cumpleaños. Una vez de vuelta en el barco, Ana encontró un sitio junto a la borda y se quedó allí sola, mirando al agua. Ya estaba, pensó mientras el barco regresaba a Zurich. Había sido su cumpleaños, su 10º cumpleaños, y en todo aquel día no había habido nada agradable. Cruzó los brazos sobre cruzó los brazos sobre la barandilla y apoyó la cabeza con ellos, fingiendo que miraba el panorama para que nadie viera lo triste que estaba. Por debajo de ella pasaba corriendo el agua, la brisa cálida le volaba el pelo, y lo único que era capaz de pensar era que le había estropeado su cumpleaños y que ya nada saldría bien. A rato sintió una mano sobre su hombro. Era papá. Se habría dado cuenta de lo desilusionada que estaba, pero papá nunca se daba cuenta de esas cosas. Estaba demasiado ensimismado en sus propios pensamientos. De modo que ya tengo una hija de 10 años, dijo y sonrió. Sí, dijo Ana. Por cierto, continuó papá, no creo que tengas 10 años todavía. Naciste a las 6 de la tarde, todavía faltan 20 minutos. ¿De verdad? Preguntó Ana, sin saber por qué. El hecho de no tener todavía 10 años la hizo sentirse mejor. Sí, dijo papá, a mí no me parece que haya pasado tanto tiempo. Claro que entonces no sabíamos que íbamos a pasar tu 10º cumpleaños a bordo de un barco en el lago de Zurich como refugiados de Hitler. Un refugiado de una persona que ha tenido que irse de su casa, preguntó Ana. Eso es una persona que se refugia en otro país, dijo papá. Me parece que todavía no me he acostumbrado a ser refugiada, dijo Ana. Es una sensación rara, dijo papá. Vives en un país durante toda tu vida hasta que un día unos sinvergüenzas toman el poder en ese país y te encuentras solo en un sitio extraño, sin nada. Parecía tan animado el decir esto que Ana preguntó. A ti no te importa, en cierto modo, dijo papá, pero lo encuentro muy interesante. El sol declinaba en el cielo, cada poco raro desaparecía detrás de la cima de una montaña, y entonces el lago se oscurecía y todo lo que había en el barco parecía deslucirse y aplanarse. Luego reaparecía en un hueco entre los picos y el mundo volvía a ser dorado. El mundo volvía a ser dorado rosáceo. A saber cómo estaremos cuando cumplas los 11 años, dijo papá, y los 12. ¿No estaremos aquí? No creo, respondió papá. Si los suizos se niegan a publicar nada de lo que escribo por miedo a disgustar a los nazis del otro lado de la frontera, lo mismo podríamos vivir en otro país. ¿A ti a dónde te gustaría ir? No sé, repuso Ana. Yo creo que en Francia se estaría muy bien, dijo papá, y lo estuvo pensando un momento. ¿Tú conoces París? Preguntó. Hasta que Ana pasó a ser refugiada. El único sitio donde había ido era la playa, pero estaba acostumbrada a que a papá le interesara tanto sus propios pensamientos que se le olvidó con quién estaba hablando. Ana se sacudió la cabeza. Es una ciudad muy bonita, dijo papá. Seguro que te gustaría. ¿Iríamos a un colegio francés? Supongo que sí. Y aprenderíamos francés, o quizás, continuó, podríamos vivir en Inglaterra. También es muy bonito, pero un poco húmedo. Y miró a Ana pensativo. No me parece que primero probaremos en París. El sol ya había desaparecido completamente y anocheció. Casi no se veía el agua que el barco iba cruzando velozmente, como no fuera por la espuma que centellaba blanca con la poca luz que quedaba. ¿Tengo 10 años ya?, preguntó Ana. Papá miró el reloj. 10 años exactamente, y la abrazó. Feliz cumpleaños, y que cumplas muchos más. Y justo en el momento en que lo decía se encendieron las luces del barco. Solo había unas cuantas bombillas blancas alrededor de las barandillas que dejaban la cubierta casi tan oscuras como antes, pero en la cabina se hizo pronto un resplandor amarillo, y en la popa se encendió un farol de color azul brillante tirando a malva. ¡Qué bonito!, exclamó Ana, y de repente, sin saber cómo, dejaron de importarle su cumpleaños y los regalos. Parecía estupendo y emocionante ser refugiado, no tener casa, no saber dónde iba uno a vivir. Tal vez, si no había más remedio que con eso, pudieron incluso contar con una infancia difícil como las del libro de Gunther, y ella acabaría siendo famosa. Mientras el barco se aproximaba a Zurich, Ana se apretó contra papá, y los dos
y los dos contemplaron la luz azul del farol del barco que se arrastraba sobre las aguas oscuras que iban dejando atrás. Creo que me puede llegar a gustar mucho ser refugiado, dijo Ana.